Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a escucharme, que eso sí que es toda una pena. Y encima pagar por ello, alucino. Bueno, yo vengo a contaros una historia muy breve de la Iglesia. Vosotros diréis, joder, este tío se va a tirar hablando 15 siglos de la Iglesia. No, solamente 4 años, desde el 2010 hasta el 2014. Fueron unos años, algunos que ya me habéis escuchado en algún programa hablar de esto, fueron unos años, yo creo que ha sido uno de los grandes terremotos que ha vivido el Estado Vaticano. Ese terremoto ha provocado, como bien sabéis por las noticias, que dimite un papa, renuncia un papa, porque un papa no dimite, perdonad, renuncia un papa, dimiten, esto sí que parte ahora os contaré, parte dimiten y parte los dimiten, 3 presidentes del Banco Vaticano en cuestión de muy pocos meses, y se provoca unas situaciones pues hasta de peligro de muerte. Todo empieza aproximadamente a principios en enero del 2012. Yo os cuento los antecedentes porque además luego yo prefiero enrollarme poco y es mucho más divertido la charla luego que tengamos con el café que tengamos con vosotros, ¿no? Que ha dicho Planeta que os va a servir un café a todos vosotros. Perdón, Laura. Perdón. Al que va a invitar él. Vale. Perdonad. Bueno, empieza en el 2012, en enero del 2012, cuando alguien del Vaticano le entrega 2 documentos, le filtra 2 documentos de alto secreto del Estado Vaticano. Los documentos del Vaticano que son secretos se llama secreto pontificio, lleva un sello especial el documento, ¿no? Y estos 2 documentos son filtrados a un amigo mío, a Gianluigi Nuzzi, es un periodista italiano muy famoso, tiene un programa muy famoso de investigación en la televisión italiana. ¿Se me escucha atrás o no? Es que os veo tan lejos que joder. Bueno, y le filtran 2 documentos. Estas se llamaron las cartas de Viganò. Viganò es un hombre, un prelado italiano, un obispo italiano, que el Papa Benedicto XVI le dice, oye, necesito que me hagas un favor. Y entonces Viganò le dice, dígame, santidad, necesito que te hagas cargo en la Secretaría de Estado, en la Gobernación Vaticana, para que tú solamente te dediques a recopilar toda la porquería que tienen los departamentos vaticanos. Vosotros pensaréis, bueno, como es la Iglesia, pues no debe tener muchos, ¿no? Entonces, la primera carta de Viganò es una carta que él dirige al Sumo Pontífice, muy cortita, es un folio nada más, que le dice, Dios mío, santidad, lo que hay aquí. No se puede usted imaginar la cantidad de porquería que hay en los departamentos vaticanos, ¿no? Curiosamente, el Papa no responde a esa carta, no hay ninguna contestación. Como Viganò ve que no hay posibilidad de una respuesta, él comete el error de mandar una segunda carta con un informe mucho más preciso al secretario de Estado Tarcisio Bertone, que habéis oído hablar de él, ¿no? Es el gran cuervo. Más que cuervo es un buitre, ¿no? Que él sí que le hace caso. ¿Por qué? Porque en ese documento, por ejemplo, Viganò le dice que ha descubierto que el Estado Vaticano está pagando a alguien 587.000 euros todos los años en poner el Belén que está, no sé si habéis ido en Navidad al Vaticano, ese Belén gigantesco que está a la entrada, que está además que pertenece al Vaticano y que está sobre suelo vaticano, es decir, que no hay que pagar a nadie. Bueno, pues no saben a quién se le están pagando 587.000 euros todos los años. Se descubre, por ejemplo, que la autoridad postal del Vaticano emitió sellos falsos por más de 2 millones de euros y que no saben quién los ha emitido ni saben dónde está el dinero. O, por ejemplo, que el director de Museos Vaticanos, ¿no? Todo eso lo dice en la segunda carta. El director de los Museos Vaticanos ha encargado obras sin pasar por la gobernación y curiosamente se lo ha encargado a una empresa que se llama SRI, que misteriosamente
en el Consejo de Administración está un hermano del cardenal responsable de los museos vaticanos, ¿no? Y se le han concedido obras, claro, esto a nosotros no nos alerta, porque como estamos en España y estamos acostumbrados a estas cosas, ¿no? Claro, pero claro. Muchas gracias. Claro, pero en el Vaticano estas cosas sí que sorprenden, ¿no? Ya nosotros ya no tanto, pero bueno, pero en el Vaticano sí que sorprenden, ¿no? ¿Qué pasa con el pobre Viganó? Que un buen día le dicen, señor Viganó, Carlo María Viganó, ha sido un placer, ha hecho usted también su trabajo, que le hemos nombrado embajador en Washington. Y entonces así se lo sacan de encima. Claro, este hecho demuestra una cosa muy clara, y es que en ese momento había dos sectores muy poderosos en el Vaticano que estaban luchando por el poder de la política vaticana. Unos eran los oscurantistas, que ahora os explicaré quiénes son, liderados por Tarcisio Bertone, y otros eran los aperturistas, es decir, aquellos que estaban verdaderamente acojonados porque en el 2010 llega una señora muy poderosa, que ahora os voy a decir quién es, una tal Hillary Clinton, que tenía bastante poder, sigue teniéndolo, pero en ese momento tenía más porque era secretaria de Estado, y le dice al sumo pontífice, Santidad, o limpian ustedes el Banco Vaticano, o nos veremos obligados a incluirlo en una lista negra del Departamento del Tesoro, como una entidad financiera que apoya el terrorismo, la financiación ilegal del terrorismo y el blanqueo de capital y el crimen organizado. Total, que claro, imaginaros que eso se lo dice un abuelo. Claro, es un hombre de 80 y tantos años. Total, que el pobre abuelo, Benedicto XVI, se asusta terriblemente y llama a un amigo suyo, también un gran amigo mío, Ettore Gotti Tedeschi. No sé si habéis oído hablar. Este hombre es el hombre de Botín en Italia, es un hombre del Opus Dei, es una mente prodigiosa para las finanzas, y el Papa le pide que, como son amigos, que por favor se haga cargo como presidente del Banco Vaticano para, digamos, cumplir el mandato del Moneyval. El Moneyval es una organización del Consejo de Europa que son los que te dan la certificación de banco blanco. La certificación de banco blanco son, pues, bancos blancos, es decir, que no sean corruptos, no os riáis. Es decir, bancos blancos son aquellos bancos, es decir, que tú, por ejemplo, en cualquier banco aquí en España, tú no puedes abrir una cuenta bancaria si tú no tienes tu documento nacional de identidad. Si metes más de 3.000 euros, si metes 3.001 euros en una cuenta, posiblemente comunicarán al Banco de España que habéis metido ese dinero. Es decir, porque eso se cumple una legislación internacional. Bueno, pues el Banco Vaticano es que absolutamente no cumplía ninguna legislación. Para que os hagáis una idea, deben cumplir 46 normativas internacionales los bancos para tener esa certificación de banco blanco que te da el Consejo de Europa. El Banco Vaticano, el IOR, que es como se le conoce, Instituto per la Opera di Religione, solamente cumplía 6. De esas 6, solo 3 de forma total y 3 de forma parcial. Porque, por ejemplo, ellos, claro, tenéis que pensar que, claro, el Banco Vaticano es la tercera fuente de financiación, el Banco Vaticano como era en aquel momento, ¿eh? Os estoy hablando de hace 2 días, en el 2012-2013. Ellos tienen 3 fuentes de financiación, el Vaticano, que vosotros habéis apoyado en muchas ocasiones y os voy a decir cómo. Uno de ellos es el óbolo de Pedro. El óbolo de Pedro es cuando vosotros vais a misa, si vais a misa, cuando pasa el sacerdote, pasa el cestito y tú depositas 1 euro, si no sois muy tacaños. El 50%, ese 50% queda en la parroquia y el otro 50% va a una cuenta de la Conferencia Episcopal, que una vez cada 3 años, mediante una audiencia del presidente de la Conferencia Episcopal, en este caso la Conferencia Episcopal Española, va con un cheque a entregárselo al sumo pontífice en mano. Eso es una de las fuentes de financiación. La segunda fuente de financiación son los museos vaticanos, que vosotros apoquináis 70 euros cada vez que vais a ver la Capilla Sixtina. Esa es una de las grandes fuentes de financiación del Estado Vaticano. Otra fuente de financiación también es menor, pero es importante, son los sellos y la numismática del Estado Vaticano. Y luego la otra gran fuente de financiación es el Banco Vaticano. Claro, ¿qué se descubre en la investigación del Banco Vaticano?
que lo descubre mediante una auditoría que realiza Ettore Gotti Tedeschi, cuando llega, se sienta en el Consejo de Administración del Banco Vaticano, donde hay muchos cardenales de Benedicto XVI y hombres muy próximos a Bertone, descubre que hay aproximadamente 6 cuentas numeradas, ahí son todas las cuentas son numeradas, todos van con un código numérico, no llevan un nombre, pero, claro, la información la tiene el propio banco, de quién ha abierto esas cuentas. 6 cuentas pertenecen a un hombre que se llama Matteo Messina Denaro, que si no lo sabéis es el presidente de la cúpula de Cosa Nostra, el presidente de la mafia italiana, tiene 6 cuentas en el banco. Se descubren que hay 21 cuentas de miembros rusos de una compañía de gas muy importante de Rusia, de los cuales la mayor parte de ellos están buscados por Interpol por relaciones con el crimen organizado ruso. También tienen cuentas en el Banco Vaticano. Entonces, ¿cómo se abre una cuenta, cómo se lava dinero en el Banco Vaticano? Es muy sencillito. Tenéis que tener 1 millón de euros, que aquí me imagino que muchos de vosotros los tendréis, ¿no? Bueno, es muy sencillo. Tú te buscas a un sacerdote, a un religioso, porque tú no puedes tener cuentas directas en el Banco Vaticano. Entonces, este sacerdote, que puede ser cualquier sacerdote, el de vuestra parroquia, el de la iglesia de aquí enfrente, abre una cuenta en el Banco Vaticano, ¿vale? Y mete 1 millón de euros. El Banco Vaticano se queda con el 50% de comisión. Por eso os he dicho, no os riáis, por eso os he dicho que es una de las grandes fuentes de financiación del Estado Vaticano. El otro 50% son distribuidas a fundaciones que pertenecen al Estado Vaticano, a diferentes fundaciones. Y posteriormente ese dinero vuelve a depositarse en el Banco Vaticano y llaman al señor Russo o a Matteo Messina Denaro y le dice, señor, tiene usted aquí medio millón de euros que tenemos que enviarle a algún sitio. ¿Por qué? Porque el dinero ya ha sido lavado, pero el Banco Vaticano se ha quedado con su comisión. Esto era hasta el año 2012, finales del 2012. Bueno, entonces, claro, Ettore Gotti Tedeschi, mi amigo, le dice al Papa, santidad, como no hagamos algo vamos a acabar todos en la cárcel, incluido usted. El pobre hombre de 80 y tantos años dice, no, hay que hacer algo, vamos a hablar con el secretario de Estado, sin saber que el secretario de Estado, Tarcisio Bertone, es el hombre que está maniobrando para que el Banco Vaticano siga siendo oscurantista, porque pierden una gran fuente de financiación. Entonces, os voy a contar cómo cesan a mi amigo. Os vais a alucinar cómo funciona. Y vais a decir, caray, esto es como una novela de Javier. Pues no. La realidad supera siempre la ficción. Él, en una fiesta de Navidad, él está sentado en una fiesta de Navidad que da el Banco Vaticano a los miembros, a los funcionarios del Banco Vaticano, ¿no? Entonces hay una mesa presidencial. Entonces, Ettore Gotti Tedeschi se sienta en el sofá principal, porque es el presidente, y tiene el sofá más grande, como sabemos siempre que tienen los presidentes, y se sienta. Y entonces le dice, ve una silla vacía a su lado, que está vacía, y ve que se están sentando los miembros del Consejo de Administración, y la silla sigue vacía, ¿vale? Entonces, bueno, pasa la cena, y de repente le sientan a un señor. Ese señor, Ettore Gotti Tedeschi no lo conoce, pero entiende que es a lo mejor algún invitado especial del Consejo de Administración. Entonces este señor le empieza a hacer preguntas y le dice, bueno, ¿y usted qué tal se siente como presidente del Banco Vaticano? Y entonces Ettore Gotti Tedeschi le dice, bueno, pues muy bien, estamos trabajando mucho, pero... Bueno, entonces le sigue haciendo preguntas durante toda la noche de la cena de Navidad. Este hombre es un psiquiatra enviado por Tarcisio Bertone, que hace un informe diciendo que Ettore Gotti Tedeschi no está en sus cabales para dirigir una entidad financiera tan importante como el Banco Vaticano. Ese informe, que también se nos filtró a algunos periodistas, es el informe que utiliza el Consejo de Cardenales dirigidos por Bertone para cesar a Ettore Gotti Tedeschi. Ettore Gotti Tedeschi, os voy a contar una anécdota que me contó él aquí en Madrid, en un hotel de Madrid, porque él sigue perteneciendo al Consejo de Administración del Banco de Santander, que es al puesto al que ha vuelto. Él me cuenta que cuando sale del banco, para que veáis cómo funciona, él me cuenta que él se lleva
una serie de documentos, en total 200 documentos del Banco Vaticano. Él hace 3 copias, que quedan 2 en 2 bancos y 1 en una persona de su confianza, con la orden de que si a él le pasa algo, salga a la luz pública. Todos los documentos que él se ha llevado del Banco Vaticano. Hay una anécdota, y es que él vive en Milán, en el norte de Italia. Entonces dice que un día por la noche le tocan el timbre. Total, que abre la mujer aterrorizada, porque ve por la puerta que son 3 tipos, así no con muy buena pinta, la mujer aterrorizada, y entonces, no sabe cómo, bueno, ya abre la puerta. Y entonces uno de ellos se identifica como capitán del cuerpo de carabinieres, efectivamente eran del cuerpo de carabinieres. Entonces le preguntan que dónde está su esposo. Entonces ella se asusta, no lo quiere decir, pero escuchan ruidos dentro de la casa. Y le dicen que traen una orden judicial y entran en la habitación y se encuentra Ettore Gotti Tedeschi escondido en el armario. Y Ettore Gotti Tedeschi, la primera expresión que dice es: ah, son ustedes policías, que pensé que venían a matarme. Y esa frase queda registrada en el informe que hace el capitán de carabineros al juez por la investigación que están llevando a cabo. Una investigación que les ha llevado aproximadamente unos 7 años de investigación por lavado de dinero, de blanqueo de capital por parte del Banco Vaticano, de aproximadamente, se calcula, unos 82 millones de euros. 82 millones de euros. Incluso la última fue un tipo que llevaba unas maletas gigantescas, de estas que soléis llevar muchas mujeres cuando viajáis. Y bueno, lo cogen en un aeropuerto que está en el norte de Roma. Es un aeropuerto muy pequeñito, es Ciampino, ¿no? Que a lo mejor muchos lo conoceréis. Y entonces le llega la policía fiscal italiana y le dicen que tiene que abrir las maletas, y él dice que es ciudadano diplomático del Vaticano y que no tiene por qué abrir las maletas. Total, que el tipo, los policías italianos le dicen que o abre las maletas o no se larga de ahí ni de coña. Y cuando abre la maleta, el tío llevaba, bueno, miles y miles y millones de euros en fajos de billetes de 500, que era dinero del Vaticano. Es un dinero que queda requisado por la policía italiana. Y lo único que les dice la policía italiana al Vaticano es: díganos de dónde ha salido este dinero y nosotros se lo devolvemos. Bueno, claro, un problema, porque el Vaticano todavía, creo que a día de hoy, no ha conseguido explicar de dónde ha salido ese dinero, y el dinero sigue depositado en el Banco Central de Italia, ¿no? Esto es un poco cómo funciona. Maniobras que se hicieron. ¿Por qué acerté yo en octubre del 2012? Ahora os puedo decir que sí que acerté, en aquel momento no sabía si iba a acertar, que el Papa Benedicto posiblemente renunciaría, ¿no? Esto fue en octubre del 2012. Primero porque había muchos signos que él había dado de que se quería largar. El primero de ellos es cuando él, antes de entrar en el cónclave, él le dice a su gente: acordaros que él es prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, y él le dice: oye, tíos, preparadme todas las maletitas porque cuando salga del cónclave nos largamos de aquí. Con tan mala suerte de que lo eligen papa. O el Espíritu Santo lo elige papa. Y entonces, claro, él ha comentado, incluso en el juramento que él hace como sumo pontífice ya dentro de la capilla, antes de que salga él al balcón, antes de entrar en la Cámara de las Lágrimas, donde él ya lo visten de sumo pontífice, él le dice a su hombre de confianza, al padre Geoham, al que le llaman el George Clooney del Vaticano, que lo habréis visto las señoras, portada de Vanity Fair, el padre Geoham le dice que él realmente, como que le han hecho una marranada nombrándolo sumo pontífice, que no utilizaría estas palabras, claro, eso es interpretación mía, pero que él prefiere no haber sido elegido, ¿no? Y que va a ser un papa muy breve, dice él. Debido a las presiones de Hillary Clinton, como os digo, una señora muy poderosa, a Benedicto XVI dice que hay que hacer todo lo posible para que el Banco Vaticano deje de ser una entidad oscura, donde se financia gente de la mafia, del crimen organizado ruso, y se convierta en un banco pues normal, como todas las entidades financieras, ¿no? Que son tan limpias y tan claras. No os riáis, por favor, pues que claro. Y entonces, ¿él qué decreta? Él lanza un decreto que se llama la Ley 126, una ley pontificia. Para que os hagáis una idea, el Estado Vaticano no es una democracia, como sabéis.
tampoco es una dictadura, pero no es una democracia. Es decir, que el sumo pontífice tiene poder absoluto, es sumo pontífice, poder absoluto. Los presidentes, los prefectos de dicasterios, que serían como una especie de ministros, lo único que hacen es aconsejarle, pero el que decide si la ley sale adelante o no es el sumo pontífice, es el Papa. Bueno, pues el Papa lanza la ley 126 en diciembre del 2010, diciendo que ya está bien y que hay que lavar el Banco Vaticano y que hay que abrir las cuentas a los auditores del Consejo de Europa, que es lo que le exige Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos y la Unión Europea también se lo exigía. Entonces, misteriosamente, vosotros diréis, bueno, o sea, es una orden de un general. Bueno, pues el presidente de la Gobernación, que es Monseñor Bertelo, un hombre duro, muy cercano a Tarcisio Bertone, es el presidente de la Gobernación. La Gobernación, para que lo entendáis cómo funciona, la Gobernación sería como una especie de ayuntamiento. Se ocupan ellos del tema de control de luz, control energético, seguridad del Vaticano, pero también tienen una serie de poderes que les da el control de la ciudad, ¿no? Bueno, pues Bertelo lanza un decreto, el decreto 57, que dice, genial, vamos a cumplir la ley 126, pero solamente las partes que queremos. ¿Por qué? Porque el control del Banco Vaticano depende de la gobernación, no depende del sumo pontífice. Entonces, claro, ahí es cuando la gente empieza a ver que realmente el Banco Vaticano no tiene ningún interés de abrirse a los auditores, ¿no? ¿Eso qué provoca? Una de las batallas más atroces y más sangrientas que se han vivido en el Vaticano. Por ejemplo, se crean, hay dos periódicos en el Estado Vaticano. Uno es el Osservatore Romano, ¿vale?, que estaba controlado por la gente de Tarcisio Bertone, y otro se llama el Diario Avvenire, que pertenece a la Conferencia Episcopal Italiana, también con mucho poder y mucha influencia, que estaba controlado por los aperturistas. Vale. Un día, en una editorial del Diario Avvenire, el director escribe una columna diciendo que el Vaticano daría un signo de los tiempos, de estar en los tiempos, abriendo las cuentas del Banco Vaticano a los auditores del Consejo de Europa. Error. No acabó de embajador, pero ya os contaré. Claro, entonces inmediatamente, curiosamente, sale un artículo en el Giornale de Silvio Berlusconi, donde dice que el director del Diario Avvenire es homosexual. Entonces, claro, vosotros diréis, pues, ¿qué problema hay? Mientras sea buen periodista, pero claro, estamos hablando del Vaticano, que eso no mola. Y entonces, este hombre, que no lo es, que no es homosexual, pide mediante una carta al Papa que le proteja, porque dice que le están atacando personalmente por el texto que ha escrito, realmente apoyando la política pontificia. Y entonces, misteriosamente, el Papa no responde tampoco, el Papa no responde y el pobre hombre está a punto de suicidarse. Dicen que fue un error que él cometió, que tomó demasiadas pastillas para dormir. Hubo una serie de investigaciones por parte de la Policía Vaticana, de la Gendarmería Vaticana. Ya sabemos cómo terminan muchas investigaciones del Vaticano. El hecho es que este hombre pues tiene que renunciar a su puesto, porque ha atacado. Entonces se nombra a un director de periódico del Diario Avvenire muy cercano a Tarcisio Bertone para controlar. Poco después se descubrirá, muy pocos meses después, porque todo esto que os cuento es en 4 años nada más, se descubrirá que alguien del diario El Osservatore Romano filtró los documentos y se los entregó al director del Giornale para atacar al Diario Avvenire. El director del Giornale, del periódico de Silvio Berlusconi, se vio obligado a pasar ante un comité muy duro de disciplina del Colegio de Periodistas de Italia. Se le prohibió ejercer durante 2 años y ahora creo que ha vuelto otra vez a dirigir el periódico de Silvio Berlusconi, ¿no? El hecho es que el director de ahora, con el Papa Francisco, el que era director del Diario Avvenire, está dirigiendo, Dino Boffo, se llama su nombre, está dirigiendo la televisión del Vaticano, ha vuelto al Vaticano con el Papa Francisco, ¿no? En mi investigación,
yo conseguí en total el caso Batilix, que no sé si sabéis lo que fue, todo el caso Batilix se filtraron en total 62 documentos, de los cuales yo conseguí 43, incluido alguno que es muy importante para España, porque claro, los italianos, mi compañero italiano, Gianluigi Nucci, no le dio tanta importancia porque para ellos le quedaba muy lejano, pero yo sí que le di mucha importancia. ¿Por qué? Porque este documento era un documento bajo secreto pontificio de la Nunciatura en Madrid al secretario de Estado, indicándole que ETA se ha puesto en contacto con ellos para que utilizar la sede del Vaticano, en Madrid, en la calle Pío XII, como sede para la negociación con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para negociar la tregua de ETA. Es curiosa la respuesta de Tarcisio Bertone, que es lo verdaderamente sorprendente, porque Tarcisio Bertone le dice que antes de todo, de hacer cualquier movimiento, tienen que informar a Rubalcaba, que era el ministro del Interior, ¿lo recordáis? Dice, pero de cualquier forma conviene que usted mantenga una reunión secreta con Jaime Mayor Oreja. Curiosamente, cuando Jaime Mayor Oreja ya no era ni eurodiputado, había sido ministro del Interior, lo que pasa que se ve que todavía, para el Vaticano todavía sigue teniendo, y por eso es tan importante para nosotros. Descubrí, por ejemplo, un documento que es verdaderamente gracioso. Va la gente de Interpol a mantener una reunión secreta con la Gendarmería Vaticana para un tema de antiterrorismo, ¿no? Y entonces los del Vaticano le dicen a sus colegas de Interpol, ¿qué os parece si os llevamos a cenar al Trastevere, que es un sitio muy bonito, muy turístico, ¿no? Entonces esto dice, bueno, pues fantástico, genial, fantástico. Se suben en un vehículo de la Gendarmería Vaticana, lo dejan aparcado en la puerta del restaurante, se van a comer, van a cenar, y cuando salen, el coche está todo ametrallado, han ametrallado todo el coche. Claro, ese hecho no salió en la prensa italiana, es una cosa curiosísima. ¿Por qué? ¿Qué hizo el gobierno italiano para lavarse las manos y quitarse la enmierde que tenían entre las manos, de que hubieran un coche con matrícula diplomática vaticana, los hubieran ametrallado en el centro de Roma? ¿Qué hacen? Entregaron el coche directamente a la policía vaticana para quitarse el rollo de encima. Pero es muy gracioso porque el informe, claro, hemos tenido acceso al informe, y en el informe, pues creo que era el presidente de la Gobernación que le dice a Bertone, dice, no ha habido ningún herido, por lo tanto no nos preocupemos porque no ha habido ningún religioso muerto, dice el informe, ¿no? Las cosas han cambiado, más o menos, ¿no? Yo no soy tan pro Francisco como sois muchos, ¿no? Porque este Papa llegó con una gran ilusión, y yo lo comparo siempre con Obama, y Obama llegó con un gran sueño por parte de los americanos. Este hombre, Francisco, llegó con una gran ilusión por parte de los católicos, pero realmente esas fuerzas que habían internas y que provocaron que Benedicto XVI no pudiera hacer las reformas que necesitaba el Banco Vaticano, que todavía no se han llevado a cabo, es más, el hecho es que desde que renuncia el Papa Benedicto XVI hasta la actualidad han pasado ya 3 presidentes del Banco Vaticano, 2 alemanes y un francés, que es el actual presidente, ¿no? Todavía no han conseguido pues muchas cosas que se prometieron. Yo cubrí el precónclave, las 10 reuniones del precónclave. El precónclave son las reuniones que hay antes del cónclave, para cuando llegue el cónclave. En el Vaticano hay un dicho que dice, cuanto más precónclave, más corto es el cónclave. ¿Por qué? Porque ahí es donde se negocia absolutamente todo. Os contaré una anécdota, porque ¿dónde negociaban los cardenales? En los restaurantes, en los buenos restaurantes de Roma. Pero claro, ¿cuál era el problema? Que como sabíamos los restaurantes, los periodistas también íbamos a comer ahí. Entonces yo tengo un amigo mío, que se llama Marcello, que es el dueño de un restaurante muy famoso que se llama La Carbonara, en el Campo di Fiore, os lo recomiendo, magnífico. Y entonces los periodistas españoles siempre me decían, Fratini, dinos dónde vamos a cenar esta noche. Entonces yo le decía, esta noche vamos a tal sitio. Y por la casualidad que es una anécdota muy divertida, porque llego y me dice Marcello, me dice, oye Eric, te hemos puesto una mesa divertidísima. Le digo, ¿sí? Dice, sí, arriba, al lado del reservado. Le digo, muy bien. Le digo, pero bueno, somos periodistas, vamos, nos da igual. Dice, no, es que te va a encantar quién tienes de vecino de mesa.
Y entonces la que subimos todos los periodistas, había periodistas italianos, portugueses y españoles. Entre los españoles, gente bastante molesta para la Conferencia Episcopal Española, para el señor Rouco Varela. Y entonces, ¿a quién nos encontramos? Pues al señor Rouco Varela, con toda su cúpula, negociando con Francesco Ravasi, que es un cardenal del sector más duro y más conservador de la Iglesia, porque estaban negociando el tema de la disciplina de voto para el cónclave, en a quién iban a votar. Se negocian los precónclaves. Luego ya, cuando empieza el cónclave, pues los periodistas nos enteramos exactamente igual que vosotros, en la fumata esta negra o la fumata blanca, ¿no? Por lo tanto, ya no tiene interés para nosotros. Entonces os contaré como anécdota que los periodistas empezaron a decir, joder, justo. Y entonces yo digo, pues vamos a saludarle. Y me levanté a saludarle. Muy respetuoso, porque en eso sí yo soy muy respetuoso con las formas. Y entonces me acerqué a Rouco Varela y le digo, Eminencia, es un placer saludarle, además en estos momentos tan históricos, ¿no?, de la renuncia de un papa, y que están ustedes decidiendo el nombramiento. Y le digo, nos gustaría hacernos una fotografía con usted. Y entonces Rouco Varela hace así, mira a todos los que estábamos, dice, no. En la mesa estaba sentado Jesús Bastante, no sé si lo conocéis, es uno de los grandes periodistas españoles de temas de religión, es uno de los que más sabe sobre la política de la Conferencia Episcopal y de la Iglesia Española, gran amigo mío. Él era el corresponsal de ABC y cometió el error de publicar una cosa contra la Conferencia Episcopal y al día siguiente lo cesaron como Ettore Gotti Tedeschi, ¿no? A él no le hizo falta el informe psiquiátrico, ¿no? Entonces se levanta Jesús Bastante, que por supuesto también conoce al presidente de la Conferencia Episcopal, y le dice, Eminencia, nos gustaría, él es católico, Jesús es católico, entonces le dice, nos gustaría que luego después de la cena, si sería posible, que nos bendijese la mesa, porque hay periodistas italianos y periodistas de medios católicos portugueses e italianos. Y entonces Rouco Varela vuelve a hacer así. Dice, no. No. El hecho es que, bueno, una cosa buena para la Iglesia española es que Rouco Varela ya está jubilado, gracias a Dios y al Espíritu Santo y la mano de Francisco, que ha sido muy importante en eso. Y bueno, y la Iglesia también se está modernizando gracias a Francisco, lo que pasa es que tiene que hacer mucho más. Yo os podría contar historias hasta mañana por la tarde, pero yo creo que es mucho más divertido si charlamos, creo yo, ¿no? Y además el tiempo siempre es mucho más... Pues preguntas. Hola. Quería preguntarte cuál es ahora la relación entre la Iglesia española y el Vaticano, porque parece que históricamente siempre ha sido como muy conflictiva. Si ha cambiado algo después de la renuncia de Rouco o sigue siendo muy tirante. No, ahora es mucho más amable, es más distendida con Osorno que con Rouco, porque la relación, efectivamente, lo que tú dices, históricamente nunca ha sido buena. Desde la época de Pablo VI no ha sido nada buena, ha sido bastante dura la política entre la Iglesia española y el Vaticano, ¿no? Y ahora el Papa Francisco tuvo serios problemas con Rouco Varela, pero serios problemas, de que le revolucionó todo en la Conferencia Episcopal Española, que aunque nosotros vemos las noticias y lo vemos como una anécdota y una noticia más dentro de lo que es la corrupción española de los políticos y deportes, lo vemos como una noticia más, es muy importante porque tiene mucho poder la Conferencia Episcopal, porque no tenemos que olvidar que la Conferencia Episcopal tiene medios de comunicación, que apoyan la política de la Conferencia Episcopal, entonces tiene mucho poder de opinión, ¿no? Ahora... además, tú sabes, una anécdota, tú sabes la mala relación del Papa del Papa Francisco con Rouco, de dónde viene, ¿no? De los ejercicios espirituales. Hubo unos ejercicios espirituales pues 1 año o 2 años antes de que el Papa fuera elegido Papa. Y porque un sector de la Conferencia Episcopal, un sector más liberal, yo siempre digo que no podemos hablar de liberales o conservadores, son todos conservadores, pero menos conservador. Lo invitaron a Francisco a dar una charla en los ejercicios espirituales de los obispos españoles. Y le sentó como una patada en el hígado a Rouco Varela porque él no lo había aprobado.
Y cuando, es más, el hecho es que viene Francisco, siendo arzobispo de Buenos Aires y presidente de la Conferencia Argentina, viene a dar la charla en Alcalá de Henares y no es recibido por Rouco Varela. Y por eso el problema de Rouco es que luego lo eligen a ese tipo, lo eligen Papa, lo eligen su jefe. Y entonces tiene que tragar. Y no hubo ahí un forcejeo hace un año, ¿sabes? Hubo un forcejeo muy duro entre Rouco y el Papa, pero ganó el Papa. Y lo ha echado de la conferencia episcopal y lo ha echado del arzobispado de Madrid, y me imagino que lo echará del palacio porque creo que todavía estaba en el palacio. Sí. Hola, mira, yo quería preguntarte qué papel crees tú que desempeña Ratzinger en toda esta movida de Francisco, porque, no sé, teniendo en cuenta que uno se marchó para que el otro entrara y por buen rollo que se supone que hay entre los dos, ¿qué papel crees tú que tiene Ratzinger como papa cesante después de ver lo que ha habido, de cara a ayudar a Francisco que ha entrado nuevo? Efectivamente, por si no lo sabéis, lo que tú dices, tienes razón. Francisco, en el cónclave cuando eligen a Benedicto, a Ratzinger, que lo eligen papa, Francisco se convierte en lo que decimos un candidato de traba. Un candidato de traba es que el sector del cónclave que te apoya son tan fieles a ti que no van a cambiar su voto, pero ¿eso qué provoca? Que los otros candidatos no van a tener el quórum para ser elegidos sumos pontífices. Entonces lo que se suele hacer es negociar dentro del cónclave, porque está prohibido negociar dentro del cónclave, pero bueno, ellos negocian dentro del cónclave porque si no, nunca saldría y serían como esos cónclaves de la Edad Media que les dejaban sin baño y todo y sin comida para que eligieran un papa, ¿no? Efectivamente, ha tenido una parte muy importante porque efectivamente el Papa Francisco, Bergoglio, cuando todavía es Bergoglio, renuncia, le dice a su bloque que por favor, que no le sigan votando a él porque si no, no va a haber papa. Entonces que voten al cardenal Ratzinger, que es lo que hacen, por eso se ha elegido. Él cuando renuncia, él no, el padre Johann, el alemán, el padre Johann, su secretario, es el que empieza a negociar y a discurrir la posibilidad de que el mayor bloque apoye a Francisco, a Bergoglio, para ser elegido sumo pontífice. Y ahora la relación es total. Sabes que el padre Johann, el antiguo secretario, tiene un cargo oficial en el Vaticano que es oficial de enlace entre los sumos pontífices. Esperemos que este no renuncie, pues ya se va a ver con 3. Buenas tardes, Eric. ¿Qué hay de cierto en las amenazas de muerte que tiene el Papa actual, amenazas de muerte de la mafia? Mira, el Papa este no ha tenido amenazas directas como tuvo, primero porque tenemos que pensar que el año 78 en la Europa actual no es la Europa actual, ahora hay redes sociales. Y claro, estamos hablando del año 78, cuando se dice que el Papa Juan Pablo I lo mataron porque quería abrir una investigación. Claro, ahora no son las mismas circunstancias ni la misma situación, ¿no? Además, peor lo llevó Juan Pablo II. Recuerda que el primero que declara la guerra a la mafia es Juan Pablo II y le meten 3 bombas en 3 iglesias de Roma. Y ahí sí que fue muy duro, porque también la mafia tenía muchísimo poder dentro del Estado, ¿no? Ahora ya no tanto, cuando estaba Andreotti, te digo, ahora ya no tanto, ¿no? Yo creo que el mayor problema que pueden tener ahora el Vaticano, y no el Vaticano, los católicos, es que este Papa renuncie, porque ya ha dado la primero signo. Él ya ha dicho que él dentro, lo dijo en un trayecto de un avión, de un viaje creo de la gira por Asia, le dijo a todos los periodistas que él no se veía más allá de 5 años como sumo pontífice. ¿Por qué? Porque claro, Benedicto XVI ya ha abierto la puerta. Y si Francisco, claro, Francisco es un tipo que procede del barro, y yo cuando digo el barro no es despectivo, al contrario, es un hombre que no viene del mármol de Carrara, es un tío que, joder, es que antes del cónclave, el día antes del cónclave estaba organizando un comedor en una villa miseria cerca de Buenos Aires, o sea que por eso digo que procede del barro. Y yo creo que él lo que intentará es, digamos, dejar más o menos establecida la administración vaticana, que fue lo que le exigieron cuando salió elegido, antes de decir si va a renunciar, que sería muy curioso. Pero claro, es un problema para los católicos. Es un problema para los católicos el que un segundo sumo pontífice renuncie, que les diga adiós, me voy a mi casa. ¿Y sería el último? No.
¿Qué va, qué va? Esas leyendas del Papa Negro y cosas de esas, nada. No, no, la maquinaria vaticana está perfectamente engrasada como cualquier Estado que tú dices, no, es que muere el presidente, da igual, va a haber un tipo que lo va a sustituir porque está estipulado así. Hola, yo vengo desde Rumanía, un país mayoritariamente ortodoxo. Sí. Entonces me interesaría saber cómo ve el actual Papa la relación entre católicos y ortodoxos. Bueno, eso es una de... mira, el que le ha dejado el campo muy abierto ha sido Benedicto XVI. Benedicto XVI es el que más se ha preocupado del diálogo interreligioso, no solamente con ortodoxos, sino con judíos, con musulmanes, a pesar de su metedura de pata en aquel discurso que recordarás, metiéndose con Mahoma, ¿no? Yo creo que Francisco es un hombre muy dialogante, es un hombre muy cercano, es un hombre, yo creo que lee los periódicos, está muy preocupado por la actualidad, y la actualidad para él es un problema, ciertamente, no tanto problema con los ortodoxos como sí con los musulmanes, con el mundo musulmán, con el mundo islámico, más que con el mundo musulmán, ¿no? Que hay que diferenciar. Yo creo que el Papa seguirá la senda marcada por Benedicto, que la dejó muy bien hecha y la dejó muy bien establecida. O con los rusos, por ejemplo, con los ortodoxos también rusos, que sí, eso sí que ha tenido problemas. O con los griegos, por ejemplo, con la Iglesia ortodoxa griega, que ha tenido más problemas que con la Iglesia rusa o ortodoxa rumana. Son más rebeldes. Buenas tardes. ¿Cómo interpretas las informaciones que ha habido del presunto satanismo de algunos sectores dentro del Vaticano? Y en caso de ser ciertos, ¿cómo crees que participan de estos acontecimientos? Bueno, tú sabes que hay un departamento, no nos tiene que sorprender, hay un departamento de exorcistas. Además tenemos sacerdotes españoles trabajando en el departamento, muy bien preparados, gente nada dada a los misterios ni nada de eso, o sea, gente muy con los pies en la tierra. El tema, eso lo sacó un periódico, la primera información de eso lo sacó un periódico que no quiero decir que no sea muy importante, no es un periódico muy serio, es el mismo periódico que sacó en portada como gran exclusiva las juergas de homosexuales del alto clero del Papa Benedicto XVI, que luego resultó que no era cierto. Por eso te digo que ese tipo de información hay que, ¿sabes? Depende de cómo, hay que cogerlo con pinzas ese tipo de información por el periódico, yo te digo por el periódico que sacó la información, ¿sabes? Última pregunta y luego ya pasamos a finalizar. Hola, buenas tardes. Mira, quería preguntarte, como has comentado, yo soy de las personas que Francisco, que primero me parece, o me gusta mucho como papa, como católico, creo que ha sido una buena elección. Estaba diciendo que no te convence mucho porque no está tomando, a lo mejor, las acciones yo creo que con la contundencia que debería ser. ¿Qué es? Que no, por así decirlo, estando tan identificados los oscurantistas, ¿no hay manera internamente, siendo el máximo pontífice, de erradicar eso? Es que la Iglesia católica es que es muy grande, la maquinaria es gigantesca. Por ejemplo, el Papa se ha preocupado de dar grandes declaraciones con respecto a la pederastia, que sabes que es uno de los casos que ha heredado más importantes de la administración del Papa Benedicto XVI. Este Papa yo lo veo muy argentino, y no es una forma despectiva de hablar de los argentinos, mi madre es argentina. Es un hombre de muy grandes palabras y grandes titulares, pero luego le dices, venga, joder, si es que, ¿sabes?, en España o en una democracia constitucional, el presidente puede decir algo, puede decir misa. ¿Por qué? Porque luego tiene que aprobarse una ley, tiene que ir al Congreso, tiene que ir al Senado y tiene que ser firmada por el rey. Es decir, que sigue él no, en el Vaticano no. En el Vaticano él aprueba una normativa legal, una normativa pontificia, y él la firma, y se acabó, y se cumple, y se cumple. Entonces, él realmente, por un lado, ha hecho grandes declaraciones con respecto a la pederastia, por ponerte un ejemplo, con respecto a la pederastia, pero, por ejemplo, en el último nombramiento de obispos a cardenales, nombró a Ezzati.
el cardenal Ezzati, lo ha nombrado Ezzati. Ezzati es el presidente de la Conferencia Episcopal Chilena, que ha protegido 411 casos de pederastia, de abusos sexuales sobre niños. O, por ejemplo, ahora mismo acaba de ser condenado, en Chile también, por casualidad, acaba de ser condenado un sacerdote, John O'Neill, el jefe de los Legionarios de Cristo en Chile, por abuso sexual, por haber abusado de una niña de 11 años. Ha sido condenado a 4 años de prisión, de los cuales no lo va a cumplir porque está 4 años de libertad vigilada. Pero, curiosamente, no ha salido ninguna declaración del Sumo Pontífice o del Vaticano condenando eso. Entonces, por eso te quiero decir que la maquinaria vaticana a veces al Papa no le llega toda la información que le debería llegar. Eso ha ocurrido desde Pablo VI. Muchas veces tú descubres que la gente, los poderosos, son gente mucho más cercana que la gentuza que le rodea, ¿sabes? A mí, si me dejáis contaros una anécdota, un día entré en la Casa del Libro, en Gran Vía, y vi a un señor mayor que estaba con las gafas puestas así, mirando libros. Y claro, yo empiezo así a mirar, digo, joder, digo, acojonante. Y entonces me acerco y le digo, señor presidente, le digo, es un placer saludarle. Y me dice, muchas gracias. Dice, ¿usted sabe dónde están los libros de agricultura? Y le digo, pues no, pero yo le ayudo a buscarlo ahora mismo y buscamos el libro y le digo, si quiere le invito a tomar una caña. Y me dice, ¿eso qué es? Y le digo, una cerveza. Dice, yo no tomo cerveza, yo tomo agua, pero si me invita, y era José Mújica, el presidente de Uruguay. Y me fui de cañas con él a tomarme una caña y él una botella de agua. Es decir, que muchas veces la gente poderosa, ¿esto qué te dice? Que muchas veces la gente poderosa es mucho más cercana que la gente que tiene a su alrededor, ¿sabes? Que lo protegen, lo quieren proteger tanto, tanto, tanto que no le deja. Que lo aíslan un poco más. ¿El qué, perdona? Que lo aíslan, que lo tienen un poco aislado. Perdona, Que lo aíslan un poco. Sí, y en el caso del Sumo Pontífice mucho más, ¿sabes? Entonces yo te digo que por ahora yo no le doy un voto de confianza al Sumo Pontífice, Francisco. Está muy bien para los católicos porque qué duda cabe que ha llenado las iglesias. En 2 años que lleva de... bueno, en menos, perdóname, en 1 año que lleva de pontífice, ha llenado más iglesias que Juan Pablo II, que las vació. Llenó estadios, pero no llenó las iglesias, que es más importante. Porque tú en los estadios no pagas para ver al Papa. En la iglesia sí, porque das el dinero para el óvulo de Pedro. Bueno, ahora Eric os acompañará fuera firmando... Perdón, pero un minuto, porque es que si no nos hemos el horario. Vais a odiar el horario, pero es que... Perdón, Eric, lo que me refería es que, o sea, tú, por ejemplo, identificas muy claramente a la cabeza, por así a la cabeza de la parte contraria, Bertone, que es por así decirlo, la parte mala o la parte oscurantista, si está tan identificado, el Papa debe conocer eso también, ¿no? Sí, no, sin duda alguna. Lo que pasa que, claro, es que tú piensas que Bertone no es un hombre al que tú ceses como secretario de Estado y se acabó el poder de Bertone. Bertone controla, por ejemplo, en este momento todo el aparato financiero del Vaticano. Controla parte de los medios de comunicación del Estado Vaticano. Y claro, tú dices, no, pero si está en su casa. No, pero es que es un hombre que sigue teniendo poder.